cálido saludo para todos ustedes, espero que estén muy bien. Y les cuento que hoy les tengo un testimoniazo que no va a dejar a ninguno indiferente. Por eso espero que estén muy cómodos allá en sus casas para que participen hoy de esta primera parte de este seriado, como les decía. Tenemos como invitado al doctor Juan Fernando Saldarriaga. ¿Cómo está? Muy buenas tardes para ti y para todos, gracias por la invitación, feliz de estar aquí para servirle al Señor. Bueno, decía yo que de pronto, doctor, usted tuvo que cancelar citas y todo para venir esta tarde a estar con nosotros, ¿o no? Porque es una persona muy ocupada. Sí, siempre estamos en el trabajo, pero bueno, gracias a Dios y para darle gloria a Él, Él es lo primero. Bueno, cirujano plástico, estudió acá en la Bolivariana, en la Universidad Pontificia Bolivariana y también en el Brasil, ¿verdad? Sí, hice la especialización de cirugía plástica en el Brasil. ¿Y por qué es tan importante, o para muchas personas es como una necesidad irse a estudiar la cirugía plástica allá en ese país? Porque es una escuela de mucho renombre a nivel mundial y son pioneros también en cirugía plástica, sobre todo estética. Entonces, para muchos los que queremos esa área, es un área muy reconocida, salen muchos profesores, muchos especialistas, es un área bastante explotada a nivel mundial en Brasil. ¿Y cómo fue esa experiencia para usted de estudiar allá? Bien, muy bien, o sea, yo estaba persiguiendo mi sueño, fue un poco duro y difícil, pero bueno, gracias a Dios en la materia que hice en su momento salí muy bien formado. Ajá. Y se gozó usted del Brasil, supongo, ¿no? Un país que ofrece tantas cosas a nivel turístico. No, de estudiante siempre es difícil porque hay que sostenerse, todo eso, entonces no era tan fácil, pero bueno, no. Y lo importante es que iba muy enfocado en mi profesión. Bueno, y por cierto, ¿por qué estudió cirugía plástica, doctor? Bueno, cuando estaba terminando ya mi carrera de medicina, pues descubrí que me gustaba como la parte quirúrgica. Entonces, mientras tomaba como la decisión a qué especialidad me presentaba, tuve la oportunidad de acompañar a un cirujano plástico aquí en la ciudad de Medellín. Le cogí gusto a la especialidad de la cirugía plástica y él había estudiado en el Brasil y por intermedio de él tuve la oportunidad de irme al Brasil a hacer mi especialización. ¿Y cuánto lleva ya practicando esto? Ya en este año estoy cumpliendo 20 años de estar en la especialidad. Bueno, vamos a hablar más adelante de cómo ha sido su experiencia como cirujano plástico, porque eso tiene que ver dentro del testimonio. Pero primero hablemos de su infancia, de sus primeros años, doctor, porque eso también es muy importante dentro de su vida. ¿Qué recuerda precisamente de esos primeros años, doctor, en su familia? Bueno, a ver, yo soy el menor de 3 hermanos, una familia, gracias a Dios, católica. Tuve una infancia muy feliz, estudié en colegio católico, la primaria en el San José, el bachillerato en el Benedictino de Santa María. Recuerdo, ¿no?, muchas bendiciones. Mis hermanos, sí, cuando yo tenía más o menos unos 6, 7 añitos, se fueron a estudiar ambos al exterior y yo me quedé solo con mis padres, pero tuve una infancia muy feliz realmente. Admiraba mucho a su papá, tengo entendido. Sí, un gran amor y una gran admiración por el papá. ¿Por qué? Sí, bueno, a ver, te cuento un poquito así como ese testimonio. Pues rápido terminé el bachillerato, a los 16 años ya estaba terminando el bachillerato y ya empezando medicina. Yo siempre tuve a mi papá como un superhéroe porque siempre me dio mucho gusto. Mi mamá era la que era más fuertecita en la casa, gracias a Dios. Mi papá era como el que acolitaba todo, pues, pero educándome bien. De hecho, en esa época, yo a los 16 años ya tenía carro, todo lo que quería. O sea, mi papá me decía, respóndeme en el colegio, en el estudio, y me daba todo. Te doy un carro, nunca me llegues aquí con tragos, ni más de cierta hora. Yo respetaba mucho todo eso, entonces mi papá me daba mucho gusto. Y era un muy buen papá, siempre muy atento de mí. Entonces yo lo tenía como un superhéroe en su momento. Sin embargo, la vida pues siempre da sus golpes y muchas veces son benditas dificultades. Sí me tocó pasar en esa época, estando yo solo con mi papá y mi mamá, un momento duro en mi vida en el que ya cuando estaba por los 18 años ya estaba en medicina, estaba en 4º semestre de medicina, pues yo estaba estudiando mucho y no me enteraba que mis papás tenían sus dificultades, sus problemas, sus encuentros. Algún día mi madre, ya cuando yo me acercaba a los 18 años, me dijo: Juan, tengo que tener una conversación seria contigo, tu papá hace muchos años tiene otra persona y yo esperé hasta que tuvieras esta edad, tienes que tomar una decisión.
o te quedas conmigo o te vas con él, porque yo ya me quiero separar de tu papá, yo ya no aguanto más esta situación. Pues yo ahí mismo le reaccioné porque yo a mi papá lo veía como un superhéroe y le dije, mamá, ¿de qué estás hablando? Pues mi papá nunca bebía, nunca después de las 6 de la tarde estaba fuera de la casa, mi papá los fines de semana estaba siempre con nosotros, en el día sí se ausentaba todo el día de su trabajo, entonces para mí eso no cabía en la cabeza, pero mi mamá me demostró que en realidad eso era cierto y aunque tenía a mi papá como un superhéroe, cuando me enteré de eso, lo enterré metros bajo tierra, yo mismo le tuve que decir que se fuera de la casa. Ajá. Entonces en ese aspecto sí fue muy duro, pero bueno, hoy en día bendita dificultad. ¿Por qué reaccionó usted así con su papá hasta el punto de castigarlo con 23 años de silencio? ¿Por qué? Sí, como dices, pues prácticamente pasaron 23 años de la vida casi sin hablarme con él. Recuerdo si mucho hablaríamos un par de veces, pero de resto no más. Y si hablé con él tal vez fue para pedirle apoyo económico no más. Porque es eso que te decía ahora, para mí era un superhéroe, el papá que siempre estaba, que me apoyaba, que yo lo veía, que nunca me iba a fallar. Y ver que me falló de esa forma, eso fue para mí como una puñalada. Y que le falló a la mamá. Y que le falló a mi mamá, obviamente, pues. Ajá. Sí, al fallarle a mi mamá, obviamente nos estaba fallando a todos. Exacto. Como exacto. persona. Entonces se separaron. Sí, mis padres se separaron, yo me quedé viviendo con mi madre, pero eran 28 años de matrimonio, mi madre pues cayó en una depresión fuerte, mis hermanos estaban en el exterior y yo empecé a tener muchas dificultades con mi madre porque ella aquí no tenía mucha familia, entonces la persona que ella tenía para desahogarse obviamente era yo. Entonces yo llegaba a estudiar y mi madre cayó en una depresión fuerte, no quería ya ni levantarse de la cama, una situación muy dura donde empezamos a tener muchos choques. Yo empecé para atrás en la Facultad de Medicina, de hecho perdí ese semestre, cuarto semestre de medicina, bueno, no lo perdí, pero no me promovieron para seguir en la universidad. Entonces afortunadamente mi hermana venía del exterior y yo le dije, vente para que te hagas cargo de mi mamá, porque yo me voy a vivir solo, yo no aguanto más la situación con mi mamá porque empezamos a tener muchos enfrentamientos, que era lo lógico en ese momento. Y así fue, mi padre me había enseñado a crear una microempresa, entonces yo tenía como mis recursos para decir yo me puedo mantener solo y ahí empecé una vida como vivir solo. Pero volvió a la universidad, ¿verdad? Sí, afortunadamente un año después pude volver a entrar, a empezar otra vez medicina desde cero, volví a entrar a medicina, pero todo ese tiempo viviendo solo. Ahí terminé la facultad de medicina y empecé obviamente, pues gracias a Dios bien en la universidad pero una vida de libertinaje también, acompañada de libertinaje. Exactamente, antes de avanzar y precisamente con lo que usted dice, ¿quién era Juan Fernando Saldarriaga en esa época espiritualmente? Bueno, gracias a Dios mi mamá siempre nos llevaba a la Eucaristía, hacía el Santo Rosario, así fuera regañadientes, pero hacíamos el Santo Rosario en el hogar. Ya cuando fui creciendo, pues obvio, uno se va alejando más de Dios. De hecho, me acuerdo que pequeñito yo mismo hice la primera comunión. Solito llegamos un día de la finca y yo dije, yo no quiero fiesta, no quiero nada, yo quiero ir a comulgar. Y prácticamente fui de boticas y todo, no sé cuántos añitos tendría, 7 años, 6 años, no sé, y me fui a comulgar. Nada de fiesta, nada de nada. No. Entonces, gracias a Dios teníamos como unas bases muy firmes en el catolicismo. Pero ya con la juventud uno se va apagando. Me acuerdo que sí iba a la Eucaristía, pero más por una costumbre. Yo creo que no sabía qué estaba haciendo allí en la Eucaristía, pero sí iba a la Eucaristía. Ya cuando me fui a vivir solo, me alejé de Dios. Exacto. Ahí ya sí se perdió Dios en mi vida. Ya decía entonces que entró como en una época de libertinaje. A usted se le despertó un fuego, una pasión por las mujeres. Hablemos de eso. Así fue. Cuando ya estás solo, pues te crees que puedes hacer lo que quieres. En ese momento, pues no era tan feo. Tenía pelo, no tenía canas. Bueno, y tenía buen verbo, como decimos nosotros los paisas, entonces me iba bien con las mujeres y sin darme cuenta yo lo veía algo muy normal, tenía muchas novias. Hoy que miro retrospectivamente veo que creo que prácticamente a casi todas le pude haber sido infiel y yo nunca llegué a ver eso como malo, simplemente era algo que yo vivía. Y eso se fue dando poco a poco porque tenía la oportunidad en mi casa, pues en el apartamento que tenía una microempresita, entonces cuando podía tener
alguna mujer en la cama, pues así sucedía. Exactamente, usted tenía vena de playboy, es decir, de conquistador, y de hecho le llegaban muchas mujeres, y esto se incrementó, tengo entendido, cuando usted terminó la especialización, exactamente, ya era un doctor, ¿no? Sí, claro, porque ahí ya entra otro factor, que ahí ya se juntan tres dioses que yo empecé a implementar en mi vida: poder, placer y tener. Entonces ya cuando llegué yo del Brasil empecé a ejercer mi especialización. Afortunadamente empecé muy bien y rápidamente a tener pacientes, a irme bien en mi trabajo, a tener éxito en mi trabajo. Entonces obviamente la chequera empezó a crecer, la cuenta del banco empezó a crecer, entonces ya carro deportivo, apartamento penthouse, todo materialmente, entonces ya obviamente muchísimo más fácil tener la mujer que quisiera tener en ese momento. Exacto, el soltero codiciado, que inclusive también era muy deportista. Sí. Usted practicaba golf, no sé si tenis también, en fin, era una persona que tenía todos esos ingredientes que realmente buscamos las mujeres, pues estamos jóvenes obviamente, en un hombre. Pues sí, en ese momento yo los modelos y estándares que pone el mundo, en el gimnasio, tener los cuadritos, todas esas cosas que uno cree que le dan la felicidad, yo buscaba todo en todas esas cosas la felicidad en ese momento, porque era lo que el mundo me mostraba. Y como obviamente estaba alejado de Dios, era lo único que yo veía o lo que yo creía que me iba a proveer la felicidad. Entonces, prácticamente yo me demoré mucho para llegar a casarme, casi hasta los 39 años, porque empecé a crear como una especie de eslogan en mi vida. Ahora viéndolo en retrospectiva es como tratando de cicatrizar o curar esa herida que tenía, y era que decía, pues voy a tener todas las mujeres que yo quiera en la cama para que el día que yo me case no vuelva a cometer el mismo error que cometió mi papá. Ajá. Entonces eso me aumentó cada vez. Justificaba de alguna manera eso, sí. Entonces eso me llevó a aumentar cada vez esa vida de lujuria, que yo en ningún momento la veía mala, muchas veces era pues la mayoría de veces con pacientes del consultorio, no tenía ni que rebuscar mucho, o como uno lo puede decir hoy en día, mirando también hacia atrás, ejercía una especie de prostitución fina, porque yo no iba a prostíbulos, gracias a Dios no, pero sí invitaba a una mujer al hotel más costoso, a la comida más costosa, le llevaba un regalo, o sea, era una especie de prostitución fina sin darme cuenta, que no lo veía ni si en su momento, simplemente era el yo, darme gusto, y si quería tener a aquella mujer, fijaba el ojo en ella, la revista de Soho, la reina, y así fue sucesivamente creciendo esa lujuria en mí. Era de lujo, realmente era de lujo, doctor. Pues había, sí, obviamente uno a veces, un hombre se vuelve tan animal que, pero ese era como el estándar supuestamente, y porque uno se monta también en eso del poder, del tener, y como tienes una profesión exitosa que en la calle te ponen más alto que no debería ser, entonces obviamente uno se va dejando llevar por todo ese ego, esa soberbia, ese orgullo, y va cayendo como en todo ese mundo donde va encontrando que cree que esa es la felicidad, en realidad no. Usted lo acaba de decir hace un momento, ¿cómo sería su ego en ese momento? Usted creía que todo lo tenía en las manos, todo lo podía conseguir. Exactamente, el viaje que quería, la mujer que quería, la ropa que tenía. Yo era a tal punto que no compraba la ropa ni siquiera aquí, sino que me iba a comprarla a Estados Unidos, compraba un tiquete para irme un fin de semana con un par de amigos que hacíamos lo mismo, o sea, creíamos que teníamos el mundo en las manos. Ajá. Simplemente porque teníamos un estatus, una profesión y dinero, y cuenta en el banco, entonces creíamos que manejábamos el mundo. Que las fiestas en los yates, que la rumba aquí, que el viaje a Cartagena, todas las cosas que todos creemos que nos van a dar felicidad. Exacto. ¿Qué tipo de pacientes tenía en esa época, doctor? ¿Quiénes llegaban a su consultorio? Infelizmente eso se va haciendo como una bolita de nieve y se fue volviendo un mundo de pacientes de mucha modelo, mucha paciente que solo buscaba embellecer su cuerpo para conseguir de pronto, pues para entrar en ese mundo de la vanidad, del jet set o de todo eso que envuelve ese mundo como del placer, poder y tener. Ajá. Entonces eso uno lo iba envolviendo a uno mismo en ese medio, entonces era todo cirugía estética. Todo era alterar el cuerpo de la mujer con el objetivo simplemente de llamar la atención para los hombres. Ajá. Que es el daño más grave que se puede producir, pues que hoy veo mirando todo eso retrospectivo,
que puede pasar. Usted operó a cantidad de personas de los senos, de los glúteos, supongo, ¿no? Yo hice cirugías de todo, de la cabeza a los pies, prácticamente. Cirugías de cara, de párpados, estiramiento de cara, nariz, mentón, estiramiento del cuello, cirugías de seno, liposucciones, abdominoplastias, implantes glúteos, implantes de pantorrillas, prácticamente todo lo que se puede hacer estéticamente en cirugía plástica. Bueno, a los 39 años conoció usted a una persona que sí le movió como el piso para algo de pronto más serio. Cuéntenos quién fue esa persona. Sí, incluso, como te digo, yo no me dejaba agarrar, incluso trataba que los noviazgos no fueran extensos, y no recuerdo haber tenido noviazgos muy extensos, porque yo siempre decía, no, todavía tengo que neciar más. Entonces, pero ya llegando a los 39 años, prácticamente todos mis compañeros de la época, ya todos casados, con hijos, y yo todavía seguía brincando, rumbeando, en fiesta, en placeres. Entonces ya me empezó como por dentro de decir, bueno, ya, pues ya neciaste, ya tuviste la que quisiste en la cama, ya tuviste cosas materiales que quisiste, ya es hora como de pensar en serio. Había una modelo en su momento muy reconocida en la ciudad y en el país porque hacía campañas incluso de ropa interior, en esa época de Leonisa, de Jeff, de Eclipse, de todas esas marcas. Entonces hasta la veía en las vallas de la ciudad y me la encontraba de vez en cuando por ahí cuando salía uno de rumba en la ciudad. Entonces ya la había visto varias veces y recuerdo un día que estaba en una discoteca y pasó exactamente por mi lado y en ese momento tuve como una vocecita en el corazón: Señor, mira las palabras, Señor, dame una angelita de estas para mí. Y yo totalmente alejado de Dios, en el mundo. Sí. Pero esas palabras llegaron a mi corazón. Pues un tiempo después la pude conocer, incluso la conocí en Cosas del Mundo, en una feria de caballos. La pude conocer y ya pude empezar pues como a hablar con ella y prácticamente a los 6 meses de conocerla ya estaba proponiéndole matrimonio. Ajá. ¿Y ella espiritualmente cómo era? Cuéntenos. No, igual, también estaban con esos 3 dioses, poder, tener y placer. Pues imagínate en el mundo del modelaje, en ese mundo que obviamente es pesado, que obviamente tiene también, o sea, ella también había tenido sus bases católicas, pero igual totalmente alejada de Dios, totalmente alejada de Dios. O sea que ahí no habría ningún complemento porque los dos estaban en la Totalmente, misma línea. los dioses nuestros eran dinero, placer y tener, pues exactamente. Exactamente. Bueno, ¿y por qué decidieron casarse por lo católico, asumir el sacramento, si no eran precisamente personas religiosas? Exacto, bueno, entonces ahí viene que te decía ahora que esas raíces que siembra el hogar, pues cuando nos conocimos a los 6 meses yo le propuse matrimonio. Ella vivía sola también, yo también vivía solo. Ahí pues cometimos el primer error del matrimonio, que fue irnos a vivir juntos antes de casarnos. Vivimos 3 meses juntos y a los 9 meses ya decidimos casarnos. Como mi familia era católica, su familia también era católica, pues vamos a casarnos por la iglesia, la fiesta. El formalismo, pues. El formalismo, pero no por ninguna convicción religiosa, sino por formalismo de que así es como se hace, costumbre, formalismo. En ese momento usted ya había de pronto organizado las cosas con su papá o todavía estaba muy lejos de... No, todavía estaba lejos de mi papá. Ajá. Bueno, entonces organizan la boda. Bueno, ¿cómo fue para usted allá estar ante el altar en el momento precisamente en que iban a recibir el sacramento del matrimonio? Bueno, mira que vuelvo a tocar otra vez, como te dije ahora. Recuerdo que estaba sentado allí frente al sacerdote y en el altar había un crucifijo que me quedaba casi al frente, y recuerdo que toda la Eucaristía simplemente yo pensaba: Señor, vuelve otra vez en la conciencia, Señor, no me dejes cometer el mismo error que cometió mi papá. Eso fue mi pensamiento todo el matrimonio, toda la ceremonia del matrimonio, ese fue todo mi pensamiento, ¿cierto? Que usted le fuera fiel a ella. Eso es lo que yo decía, porque yo seguía sintiendo esa herida en mi corazón de lo que hizo mi papá en su momento. Entonces yo decía: Señor, no me dejes cometer el mismo error. Pero volvamos, yo estaba alejado de Dios, pero le pedía aún en mi interior, mi conciencia aún sacaba a flote esas palabras en mi corazón. Y ahí pasó una cosa también muy hermosa que fue con mi esposa, y es que a la salida del templo, una amiga de ella, que sí estaba un poquito, pues en ese momento estaba en los caminos de Dios,
le dijo en la salida del templo: Ana, el sacerdote profetizó en la homilía que tú y tu esposo van a ser testimonio de familia cristiana. Y ella en este momento, ella siempre testimonia y dice que ella pensó ella se quedó callada y pensó para sus adentros, pues ella modelo del mundo, dijo, oh, qué pereza, ella se imaginó en un garaje oleando pandereta. Ella lo dice así muy coloquialmente, pero miren cómo es la vida, hoy es tal vez más entregada al Señor que yo, y está en los caminitos, estamos felices en los caminitos del Señor. Entonces eso sucedió en ese momento en el matrimonio. Bueno, doctor, vamos a dejar el testimonio suyo en este punto, pero hay que invitar a todos los televidentes para que no se despeguen. Como les decía, es un testimonio que nos va a cuestionar en muchos aspectos, así que los espero la próxima semana. Por lo pronto, que tengan un resto de día muy feliz.